Esta es una historia, quizás está prácticamente desarrollada en todo el capítulo 9, pero yo voy a leer ciertos versículos para que nos dé un contexto y de allí podamos partir, porque yo sé que Dios va a hacer algo bonito hoy. Dice el versículo 1: Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Dígale, llévalo a la cámara. Llévalo a la cámara, dígalo. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Versículo 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: hay paz. ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis a ese hombre y sus palabras. Ellos le dijeron: mentira. Decláranos ahora mismo. Y así él les dijo: así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron cornetas y dijeron: Jehú es rey, Jehú es rey. Así que conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Jezreel, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra Jezreel, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, a los que estaban con él, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel él mismo, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y vamos a dejarlo allí. Usted con más tiempo va a tener una tarea, porque vamos a desarrollar esta historia. Y usted va a leer el resto del capítulo para que usted pueda entenderlo quizás mejor. Pero para darle un contexto, el pueblo de Israel había sido puesto cautivo. Joram era hijo de una famosa mujer que en la Biblia, aún en el libro del Apocalipsis, se nombra, y es la famosa Jezabel. Ustedes han escuchado hablar de Jezabel, del espíritu de Jezabel. Bueno, Jezabel era la mamá de Joram y ellos habían conquistado el pueblo de Israel. Entonces, como la ley de ese entonces, cuando un pueblo enemigo conquistaba a otro pueblo, lo primero que tenían que hacer era acabar con el linaje real, porque ellos eran los herederos al reino. Entonces, la familia real se veía obligado a huir, a escapar de la ciudad, a esconderse, porque ellos sabían que iban a matarlos a ellos primero. Entonces, Jehú, que era el príncipe, el mayor hijo de Josafat, él era el heredero al reino, pero estaba allí con todos sus hermanos que eran príncipes, también con los capitanes de los ejércitos que habían escapado con ellos, y estaban en una mesa redonda. Dice la Biblia que estaban allí hablando, sentados. Y Eliseo, que era el profeta en ese entonces que Dios estaba usando, dice, agarró a uno de sus discípulos y le dio una tarea. Le dijo: yo quiero que vayas allá a donde están reunidos ellos, y yo quiero que tú saques al príncipe Jehú y lo apartes de ese grupo y lo metas en una recámara secreta. Y allí en esa recámara secreta yo quiero que tú lo unjas como próximo rey de Israel. Y le digas que así ha dicho el Señor: tú eres ahora rey de Israel, y ahora ve y reconquista y toma la ciudad de vuelta, porque yo te he ungido y yo estoy contigo. Así que Jehú, este es el panorama de que se está presentando. Y luego llegamos a los acontecimientos. Ellos estaban en una mesa redonda. Esa mesa redonda me parece muy interesante recalcar algunas cosas. Ellos eran príncipes, ellos eran capitanes y estaban allí, y recuerden que estaban huyendo, habían huido de la ciudad. Y yo me imagino que en ese momento, mientras estaban hablando, quizás estaban hablando de muchas cosas. Yo me imagino que una de las cosas en las que estaban hablando era lo mal que les estaba yendo.
por no estar ahora en su posición como reyes y en su ciudad o en su pueblo. Quizás estaban diciendo, mira cómo estamos pasando trabajo, estamos pasando hambre, estamos aquí pasando necesidades, no tenemos provisión, no tenemos tierra, estamos aquí viviendo, estamos aquí quizás hablando de todas las cosas malas que le estaban pasando. Quizás algún otro tipo de conversación que estaban teniendo era acerca de las grandes victorias del pasado. Quizás decían, ¿te acuerdas cuando el Señor libró a nuestro pueblo en el pasado? Cuando lo sacó del mar rojo, cuando los libró de Goliat, cuando hizo esto, cuando hizo aquello, y empezaban a hablar de las grandes victorias del pasado. Y empezaban puro a quejarse. Era una mesa redonda donde estaban quejándose y dice, pero mira cómo estamos, y pasó fue ayer, pero yo no creo que vuelva a suceder, y yo me siento desesperanzado. Y era una mesa quizás hasta viciosa, porque las conversaciones que allí se estaban teniendo eran deprimentes. Estaban ellos desconsolados, desesperanzados, no tenían una visión, no tenían una claridad, no tenían un camino a donde ir, estaban escondidos, estaban huyendo, no tenían salida, y todo lo que estaban haciendo era simplemente criticar, hablar, recordar las cosas grandes del pasado, pero nada nuevo en ese momento. Y quizás muchas veces se parece a ciertos círculos que nosotros formamos, donde solamente hablamos de las cosas que están malas, donde siempre hablamos de las cosas que nos faltan, donde siempre hablamos de las cosas que no hemos logrado. O quizás hablamos de las grandes cosas que sucedieron en el pasado, pero Dios no aparece por ningún lado hoy. Esas mesas redondas que a veces nosotros hacemos, que empezamos a hablar, mira, y aquel, ¿qué te parece aquel que está por allá? Y aquel que se vistió de esta manera. Y aquel que está triunfando y que está haciendo todo. Y yo aquí, pobrecito, que no tengo ni siquiera donde caerme muerto. Y muchas veces nosotros empezamos y nos convertimos quizás en ese grupo que está quejándose todo el tiempo, viendo los errores de los otros, viendo qué tan pobrecitos están ellos. Y empiezan a hablar y a quejarse. Y empiezan allí a formar un círculo vicioso que muchas veces se convierte en un ambiente, se convierte en una atmósfera que nosotros mismos creamos y que no nos permite ver y escuchar lo que Dios está haciendo en ese momento. Entonces sucede algo muy interesante. El profeta le dice a su discípulo, yo quiero que tú vayas y cuando llegues llama a Jehú primero, llámalo por su nombre y príncipe Jehú. Y cuando él responda dice, sácalo de ese círculo y mételo en una habitación secreta. Y me impresiona por qué los detalles, por qué las instrucciones de esa manera. Fíjate que mientras estaba en el círculo, quejándose, hablando, recordando, viviendo en el pasado, viviendo en las ofensas, viviendo en las derrotas o en las victorias del pasado, pero nada estaba sucediendo en ese momento. En ese momento ellos estaban llenos de muchas quejas. De muchos anhelos incumplidos, de muchas frustraciones, estaban llenos de muchas tristezas. Y Dios no podía darle un mensaje en medio de esa atmósfera. Dios no podía hablarle directamente, a pesar de que Dios tenía una palabra para él. ¿Por qué el profeta no le dio la palabra allí enfrente de todos los príncipes de Israel? Porque la atmósfera que se crea cuando nosotros entramos en un ambiente, una atmósfera de quejas, de preocupaciones, de temor, de cosas. ¿Qué será lo que suena así? ¿Será esto? Ok. Y cuando nosotros entramos en ese ambiente, es imposible escuchar la voz de Dios. Porque estamos escuchando muchas voces. Está la voz de la necesidad hablándonos y nosotros enfocados en ella. La voz de la preocupación, la voz del temor, que la enfermedad, que el doctor dijo, que no tengo dinero, que el tratamiento, que el nuevo carro, ahora me quedé sin carro, el trabajo no está rindiendo, no me alcanza el dinero, mis hijos se me están perdiendo, ahora la universidad se puso carísima, ¿de dónde voy a pagar yo dinero? Y empezamos a hablar y a escuchar muchas voces y Dios quiere hablarnos todo el tiempo, pero no tenemos oídos para escucharlo. Así que Dios tiene que hacer algo para llamar nuestra atención. Entonces le dice al profeta, yo quiero que vayas y apartes
a Jehú de ese círculo y lo lleves a una habitación secreta, es decir, llévalo al lugar secreto, a un lugar donde él pueda escuchar mi voz, a un lugar donde él sea parte de ese círculo que anda quejándose, hablando, criticando, siempre hablando de alguien o hablando de algo, recordando, o quizás desesperanzado, viviendo en el fracaso, en el temor. Salte de ese círculo porque necesito hablar contigo. Y lo saca y dice: príncipe Jehú, yo tengo una palabra para ti hoy. Y el príncipe Jehú se levanta y dice: ok, dime, no, ven acá, necesito sacarte de allí. Ven acá, necesito que vayamos a un lugar secreto porque tengo que hablar contigo. Y me impresiona porque lo que sucede en esa recámara secreta es algo más que palabras. Es algo más que el mensaje que Dios le había dado. Suceden dos cosas. Primero, el profeta lo unge como rey de Israel. Dice que derrama una garrafa de aceite y la desparrama desde la cabeza hasta la coronilla. ¿Y cuántos aquí saben qué es el simbolismo del aceite o de la unción en ese entonces? La unción era lo que se usaba para nombrar a una persona a un cargo oficial. No solo eso, la unción era algo que se usaba para empoderar de autoridad a una persona, tanto terrenal como espiritual. Se ungían solamente a dos tipos de personas: a los reyes y a los profetas. Entonces, Jehú es ungido, que quiere decir que en el lugar secreto, cuando él se salió de ese círculo, cuando él abandonó ese círculo de quejas, de todo el tiempo viendo lo malo, negativismo, pesimismo, flojera, y quizás allí solamente añoranzas, pero nada de acciones, nada de nada nuevo. Entonces en ese momento Dios lo saca de ese lugar, y para poder ungirlo y para poder darle una palabra fresca, tuvo que tenerlo en un lugar secreto. Y muchas veces nosotros, para escuchar de Dios, para poder tener algo fresco de Él, para poder ser ungidos por su presencia y por algo fresco y nuevo, tenemos que apartarnos al lugar secreto donde Él nos pueda hablar. Ese lugar secreto puede ser el baño, puede ser tu closet, puede ser tu cuarto, puede ser tu sala, puede ser ese lugar donde estás solo. ¿Por qué? ¿Por qué el lugar secreto? Esto me trae ahora al Nuevo Testamento, donde Jesús le dice a los discípulos cuando estaba enseñándolos acerca de cómo orar, le dice: ustedes cuando oren, cierren la puerta y vayan a su Padre que está en lo secreto. Y su Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Cuando nosotros vamos al secreto, no me estoy escondiendo, nosotros estamos en el lugar correcto para que Dios haga algo en público. Así que Jehú viene y se mete a lo secreto, el profeta lo unge y comienza a suceder algo impresionante. Fíjate lo que sucede. Jehú recibe la palabra de Dios y recibe la autoridad y el empoderamiento de la unción y se la cree. Cree que Dios lo ha ungido como rey. Porque cuando la unción de cambio total llega a la vida de una persona, lo primero que hace es lo transforma a él mismo primero. Y Jehú de repente sabe lo que ha sido depositado en él y sale hacia afuera. Y cuando está ahora enfrente del mismo círculo religioso, si se quiere decir, entonces el círculo religioso se levanta y le dice: ¿qué pasó allí, no? ¿Qué fue lo que sucedió? No, siempre tratando de averiguar las cosas que no le importan, ¿verdad? Y entonces están allí, ¿qué es lo que sucedió? Y me asombra ver que Jehú no le dijo nada al principio. Le dijo: nada. Ustedes conocen a ese hombre, ustedes saben qué es lo que ese hombre hace, eso no pasó nada.
Y muchas veces nosotros cuando hacemos o cuando Dios hace algo en nosotros, creemos que la gente necesita saber que nosotros somos ungidos, que nosotros tenemos un llamado, que nosotros tenemos algo de Dios. Y parece que queremos dejarle saber a todo el mundo que tenemos un llamado, que tenemos algo de Dios. Pero que uno lo vio de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres ungido de Dios, cuando Dios ha puesto una gracia sobre tu vida, tú no necesitas decirla, porque la gracia y la unción te delatan. No necesitas hablar y decir todo lo que tú puedes hacer para Dios, porque la unción en ti te va a representar, va a hablar por ti, va a mostrarle, va a reflejarse, va a impactar a otros sin necesidad de que tú hables una palabra. Yo recuerdo una oportunidad en que estaba en un banco y estaba yo con una persona enfrente de mí y de repente la persona empieza a llorar, empieza a llorar y yo estoy así y yo no sabía por qué lloraba. Y la persona, la señora, una muchacha joven, lloraba y se limpiaba y me miraba y decía, discúlpame. Yo le decía, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Pasa algo? ¿Quieres que llame a alguien? Y dice, no, yo ni siquiera sé qué me pasa tampoco. Estoy aquí llorando y no sé, tengo todo el cuerpo espelucado, yo no sé qué es lo que pasa. Y yo estoy allí sin entender por qué. Y el Espíritu Santo me habla y me dice esto, me dice, es mi presencia que la está tocando. La presencia de Dios, sin que tú hables una palabra, sin que tú digas nada, va a impactar a otros, va a tocar a otros, va a preparar terreno delante de ti, va a abrirte puertas. Y cuando tú vayas, de repente es como las puertas automáticas, tú vas y se abren delante de ti. Porque la unción es la que hace eso, es ese efecto invisible, poderoso, que viene solamente de Dios divino, que te abre puertas delante de ti. Así que Jehú sale y no les dice nada, pero como ellos insisten, le digo, ok, les voy a decir qué fue lo que pasó. El profeta vino y me ungió como rey de Israel. Y cuando la unción se hace presente, los impacta a todos y ellos, los religiosos, los que se quejaban, los que estaban ahora todo el tiempo criticando y hablando del pasado y hablando de lo que les gustaría en el futuro, pero nada nuevo, los religiosos de ese momento dicen que cuando son impactados con la unción, se convierten en adoradores. Y se quitan sus mantos y empiezan a tocar trompetas adorando y dicen, Jehú es rey, Jehú es rey, Jehú es rey. Porque sabes que cuando la unción toca a los religiosos se convierten en adoradores. Los chismosos se convierten en adoradores. Los criticones se convierten en adoradores. Los que antes hablaban cosas malas y groserías empiezan a declarar las grandezas de Dios con su boca. Porque la unción se hace presente. La unción de Dios cura. La unción de Dios santifica. La unción de Dios cambia. Tú estás orando porque tu esposo dice grosería. No ores más por eso. Nada más exponlo a la unción de Dios. La unción de Dios le va a quitar ese vocabulario cochino que él tiene. Porque la unción de Dios tiene poder para transformar, para sanar. Pero sucede que cuando los adoradores, los chismosos y los religiosos se convierten en adoradores, entonces sucedió un cataclismo celestial que transforma ahora la línea de la historia, porque ellos estaban allí destinados a ser desterrados y morir en el exilio. Pero en el momento que la unción y la autoridad llega, suceden dos cosas. Jehú es ungido, tenía la unción y tenía un grupo de adoradores. Entonces, con la unción y el grupo de adoradores, él no tenía recursos, él no tenía un ejército, él no tenía conexiones, él no tenía oportunidades, él solamente tenía la unción de Dios en su vida y un grupo de adoradores. Y dijo, vamos a conquistar a Israel de vuelta. Y se levanta y se montan en sus caballos y se montan todos los adoradores tocando trompeta y se va el ungido con los adoradores, la unción con la adoración. Nunca subestimes la adoración a Dios. La adoración a Dios abre puertas. La adoración a Dios derrumba murallas. La adoración a Dios derrumba muros. Los muros de Jericó no fueron derribados por los gritos.
fueron derribados, por lo que la adoración que ellos estaban haciendo causó que el Espíritu de Dios derrumbara los muros. Porque cuando tú adoras a Dios, los muros caen. Cuando tú adoras a Dios, las cadenas se rompen. Cuando tú adoras a Dios, los demonios huyen. Cuando tú adoras a Dios, algo grande sucede en el mundo espiritual. Nunca subestimes la adoración. Cuando tengas tu tiempo con Dios, no solamente leas la Biblia y ores y ya, no. Comienza a adorar. Y adorar no es nada más poner un cassette de música y cantar. Adorar es cuando tú empiezas a exaltar a Dios, a declarar su grandeza, a enamorarte de Él, a exaltar su amor, su pureza, sus atributos. Y empiezas a decirle cosas como: te amo, Señor. Sabes que no se me ha olvidado de dónde me sacaste. Aún recuerdo, Señor, las veces en que me levantaste y no me dejaste caer. Estoy agradecido, Señor, por lo que has hecho. Hoy, Señor, estoy de pie porque eres tú el que me has sostenido, Señor. Hoy yo alabo tu nombre, exalto tu nombre, Señor, porque tu misericordia me mantiene vivo, me mantiene de pie. Y comienza a crear un ambiente de adoración, y esa adoración te va a abrir camino, te va a abrir camino delante de ti. Amén. ¿Están conmigo? Entonces Jehú se monta en el caballo y se monta con los adoradores y comienza a cabalgar hacia la ciudad. Y de repente el atalaya, que era el vigilante de la muralla de las ciudades fortificadas, ve que desde lejos venían unos jinetes a toda prisa. Y él dice: Señor Joram, le dice al rey, ve unos jinetes que vienen a toda prisa. Y Joram enseguida dice: manda un mensajero y que le pregunte qué es lo que quieren. ¿Vienen en paz o vienen en son de guerra? Y entonces mandan a un jinete, y cuando el jinete a toda prisa los alcanza, le dice y reconoce que es Jehú. Le dice: Jehú, vienes en paz. Y Jehú le dice: ¿qué sabes tú de paz? Vente conmigo y yo te mostraré cuál es la verdadera paz. Y ese hombre es impactado por la palabra del hombre ungido. Gracias, hermano. Es impactado por la palabra del hombre ungido. Y dice la Biblia que el soldado enemigo se une a su ejército. Y ahora Jehú va en toda marcha acercándose a la ciudad. Y cuando el rey Joram y el atalaya se dan cuenta que el mensajero no vuelve, y dicen: el mensajero no vuelve, y ellos siguen cabalgando, manda un segundo mensajero. Y el segundo mensajero dice: Jehú, vienes en paz. Y Jehú le dice: ¿qué sabes tú de paz? Únete a mí y yo te mostraré cuál es la verdadera paz. Cuando la unción tocó al enemigo, al no creyente, al que estaba en contra tuya, al que estaba siempre hablando de ti, al que estaba siempre en tu contra, al que quería el mal para ti, cuando la unción se hace presente, esas personas se vuelven a ti. De repente ya no hablan de ti. De repente vienen y te piden perdón. De repente Dios los transforma y se hacen tus amigos, tus aliados. De repente empieza Dios a enviar a esos cuervos a que te alimenten. Dios empieza a hacer cosas maravillosas con nuestros enemigos, porque la unción está presente y la adoración nos acompaña. Y en ese momento que el segundo mensajero se encuentra con Jehú y se une a su ejército, el rey Joram dice: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es posible que estos mensajeros se hayan unido a él? Iré yo mismo a pararlo, porque no aceptaré de que él venga a este reino. ¿Y saben qué es lo que me hace entender eso? Que muchas veces el enemigo te va a tentar con ciertas cosas. El enemigo te va a tratar de detener, te va a tratar de confundir, te va a tratar de desviar. Pero cuando no pueda, y tú seas fiel a Dios, y tú le digas no al pecado, y tú le digas no a la complacencia, y tú le digas no al enemigo, el enemigo te va a mandar otro mensajero o otra tentación. Y cuando tú le digas no, y sigas avanzando y sigas de la mano con Dios, ahora el enemigo no va a mandar mensajero, él mismo va a venir a detenerte. Porque mientras tú más avances en el Señor, hay una frase en inglés que dice: the greater the level, the greater the devils. Es decir, que mientras tú más subas en el Señor, enemigos más fuertes vas a encontrar. Pero no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y yo voy a derrotarlos a uno por uno.
En el momento que creas que la batalla es tuya, ahí perdiste y eres derrotado. Pero si confías que Dios está contigo y que la batalla es del Señor, siempre tendrás la victoria porque Él es el que gana por ti. Así que Jehú se acerca y fíjate que mientras más se acerca al reino sucede algo impresionante. Él no cambiaba su mensaje. Esto me da una fotografía perfecta de cómo nosotros muchas veces somos en nuestro caminar con Cristo. Cuando estamos en un ambiente cristiano, nosotros hablamos de Dios bonito. A veces estamos acá y decimos, ay, gloria al Señor, aleluya. Y decimos, ay, bendito sea el Señor, porque estamos en un ambiente cómodo. Personas que hablan nuestro idioma, personas que hablan como nosotros, que nos entienden. Pero a medida que nos salimos de esta atmósfera y empezamos a entrar en territorios quizás más oscuros, quizás que no hablan como nosotros cambiamos nuestro mensaje. A veces cambiamos las palabras, a veces hasta no nos identificamos ni siquiera como cristianos, porque pensamos que vamos a ofender al enemigo o a los no creyentes o a las personas que no piensan como nosotros. Pero Jehú me da una fotografía de que nuestro mensaje debe ser el mismo donde quiera que estemos. Si yo amo a Dios acá en la iglesia, yo lo voy a amar en frente de mis amigos en la escuela, lo voy a amar en mi trabajo, lo voy a amar en el mercado, lo voy a amar y voy a declarar mi amor y me voy a declarar cristiano donde quiera que yo vaya, porque es mi identidad. Soy lo que soy. Yo no tengo dos caras, 5 caras, 4 caras. Yo no soy una persona en la iglesia, otra en la casa, otra en la escuela, otra en el trabajo. Yo soy el mismo. Y Jehú mantuvo su mensaje, y aún cuando viene el mismo rey a detenerlo, que era el hijo de Jezabel, se acerca al rey y me imagino que venía allí alebretado, hinchado y tratando de intimidar a Jehú, y le dice, Jehú, ¿qué es lo que pasa, chico? ¿Qué es lo que te sucede a ti? ¿Qué es lo que tapa sopa? ¿Por qué tú estás alebretado? ¿Por qué estás ahí alzado? ¿Por qué quieres ahora venir así intimidando? ¿Qué es lo que te pasa? Y me imagino que se le para firme, ¿no? Y aquí es donde viene esto. Jehú sin temor alguno, porque él tenía la unción de Dios y él tenía la adoración de su lado. Él era un hombre ungido y él era un hombre que adoraba a Dios. Y en el momento que se para enfrente de ese rey, le dice, ¿qué sabes tú de paz? Le dice, mientras la ramera de tu madre siga siendo reina, no conocerás la paz. Y si tú quieres tener problema con alguien, métete con su mamá. Si tú quieres tener una pelea con alguien, empieza a hablarles mal de su madre. Enseguida se aclara, tú me dijiste que ¿mi mamá qué? ¿Mi mamá qué? ¿Qué dijiste de mi mamá? Porque ese es un terreno peligroso. Es un terreno que ni lo toques ni lo mires. No lo visites, no lo hables. Pero Jehú tenía la autoridad del Espíritu Santo y tenía la adoración. Y se enfrenta al enemigo de frente y le dice, mientras tu madre, la ramera, unas cosas que le diga de tu vieja o la vieja de tu madre o algo así, ¿no? Pero que le diga la ramera de tu madre, oye, si fue a otros niveles. Ese hombre lo que quería era guerra, ¿verdad? El pastor decía al principio, nosotros no somos de los que huimos, no somos de los que nos defendemos, nosotros atacamos al enemigo para derrotarlo. Nosotros no huimos. La Biblia dice, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. Así que Jehú se para y le dice, mientras tu madre la ramera siga siendo reina, ella no va a poder el reino de Israel y ustedes no conocerán jamás la paz. Así que entonces el rey se asusta y se intimida porque se da cuenta que hay un hombre ungido con un grupo de adoradores que estaba sin ningún tipo de necesidad de negociar o de doblegarse ante esa intimidación de que él traía. Y el rey da la vuelta y empieza a huir, porque cuando tú resistes al diablo, ¿qué hace él? Huye. Así que el rey Joram comienza a huir en su carroza, y Jehú agarra una de las lanzas y dice, mira, le lanza la lanza y se la clava por la espalda y le traspasa el corazón, y el rey Joram cae abierto en el suelo. En ese momento que mata al rey Joram, que mata al enemigo, Jehú dice, hasta aquí no llega mi victoria.
Yo voy por la conquista de todo lo que Dios me dio. Y es lo que sucede muchas veces con los cristianos, que nos conformamos con las victorias temporales. Muchas veces ganamos en ciertas cosas, Dios nos bendice, Dios hace ciertas cosas por nosotros y allí nos quedamos. Parece que nos conformamos, parece que, ay, el Señor me dio la casa y yo, bueno, estoy bendecido, estoy bien y no aspiro más nada, no quiero más nada. Ay, el Señor ya me llamó a ser ujier en la iglesia, pero yo estoy bien y no queremos hacer más para el Señor, no buscamos, no aspiramos más para Dios y muchas veces nos conformamos. Oh, ya la universidad está paga, ya yo estoy bien, no voy a hacer más nada, o ya me gradué, ya eso es todo lo que voy, no voy por la maestría, no voy, yo estoy tranquilo, no voy por el doctorado, y parece que nos detenemos en las victorias temporales, pero Jehú no. Jehú, cuando mata y cuando tiene esa victoria de ese rey, dice que él siguió avanzando hacia la oscuridad del reino que estaba tomado por la reina Jezabel. Y cuando llega, una de las cosas que sucede es que la unción de él, la presencia de los adoradores, comienza a causar un impacto en el reino, porque recuerden que ahora en el reino estaban todos los israelitas que habían sido conquistados, estaban siendo oprimidos, estaban muchos en cadenas, muchos estaban presos, muchos estaban allí sufriendo por estar gobernados por un pueblo pagano. Se habían levantado ídolos, se habían levantado altares donde adoraban al dios Baal y hacían diferentes cosas. Y lo que sucede en ese momento es que mientras Jehú va llegando, se empieza a correr la noticia. Diga, correr la noticia. Correr la noticia. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba en la tierra? ¿Usted se acuerda cuando la Biblia dice que se corría la fama de Jesús? ¿Usted se acuerda? Porque siempre que el Espíritu Santo comienza a hacer obras, se va a correr su fama. Se va a correr la voz. Y lo que sucedió en ese reino que estaba oprimido, que estaba conquistado, es que se empezó a correr una voz de que venía un libertador que estaba ungido y que tenía un grupo de adoradores. Y cuando va llegando a la ciudad, empieza a haber avivamiento en la ciudad. Y los que antes estaban aprisionados empiezan a salir de sus casas. Y los soldados que antes oprimían comienzan a huir. Y la gente que estaban en las cárceles comienzan a ser sueltas, hechas libres. Y de repente la unción y la adoración comienzan a causar liberación en medio del pueblo, porque cuando tú eres ungido y tienes adoración en tu vida, las cadenas comienzan a romperse, los enemigos comienzan a huir, Dios comienza a hacer una liberación en tu vida. De repente las cadenas que te ataban, cadenas de resentimiento, cadenas de falta de perdón, cadenas de ansiedad, cadenas de vicios, cadenas de cualquier tipo de adicciones, Dios empieza a romperlas porque hay una unción y hay unos adoradores adorando a Dios. Y cuando llega Jehú a la ciudad, tú puedes leer el capítulo, Jehú llega a la ciudad y empieza a conquistar la ciudad con solamente un grupito de unos 15 adoradores y él que estaba ungido con la presencia de Dios. Y cuando llega a la ciudad, dice que hay un grande avivamiento y Jehú empieza a conquistar la ciudad y la gente salía de sus casas y los soldados huían y la gente estaba siendo libre. Había un gran avivamiento porque la unción y la adoración producen avivamiento en las iglesias. Cuando hay unción del Espíritu, presencia del Espíritu y hay adoración, así como la adoran al Señor aquí ustedes, entonces hay avivamiento en la iglesia. Ustedes quieren ver avivamiento. El avivamiento no llega de repente. El avivamiento es algo que viene por consecuencia de algo que se está haciendo. De manera que si ustedes están haciéndole una casa, una habitación a la presencia del Espíritu Santo y están adorando al Señor, entonces ese es el lugar donde el avivamiento comienza a suceder. Entonces Jehú llega y se acerca a donde estaba el trono, y cuando Jezabel se entera que Jehú venía llegando a ella, enseguida ella hace algo muy interesante. Dice que va al espejo y empieza a pintarse y a maquillarse. Y se pone la pintura y empieza a echarse polvo y se amarra el pelo y se pone bonita, y me imagino que se abren así las pechugas y empieza a ponerse bonita, y de repente se asoma por la ventana y saca la pierna así para que se la vean y dice: Jehú, Jehú. Lea la Biblia, exactamente dice que se asoma por la ventana y empieza a coquetear a Jehú. Porque
algo que me enseñó el Señor, y es esto: cuando el enemigo no puede detener a un hombre o a una mujer de Dios, con todo tipo de tentaciones, con todo tipo de problemas, con todo tipo de dificultades, un pecado capital que el enemigo siempre usa es el pecado inmoral, es el pecado sexual. Así que viene la mujer y empieza a incitar a Jehú y dice: Jehú, y empieza a mostrarle las piernitas arrugaditas que tenía, ¿no? Y de repente le dice: Jehú, y lo empieza a llamar. Y Jehú se para con la unción de Dios en él y con el grupo de adoradores. Y entonces él pega un grito y dice: ¿habrá alguien allí arriba que esté conmigo? Y en los palacios habían ciertas personas que les llamaban eunucos. Y los eunucos eran personas que eran castradas. Eran personas que se les quitaba eran castradas. Y entonces a estas personas se les quitaba el deseo sexual. La razón por la que los castraban era para que no abusaran o ofendieran a las doncellas o a las reinas y pudieran habitar en el palacio del rey como esclavos sin ningún tipo de deseos sexuales hacia las doncellas y a las hembras del pueblo, si se quiere, del palacio. Así que los eunucos eran un simbolismo de ¿cómo se dice? Infructicidad. O eran infructíferos, en otras palabras. Ellos representaban lo que no producía, lo que no podía reproducirse. Los eunucos eran personas sin frutos. Eran personas que representaban a esas personas que tienen tiempo, que pasan tiempo, que llenan y que reciben, pero nunca dan frutos, porque están infructíferos. No tienen capacidad de fructificarse porque han sido castrados espiritualmente. Entonces Jehú, con la unción y la adoración, pega un grito y dice: ¿habrá alguien allí que esté de mi lado? Y sus palabras, las palabras ungidas del ungido, impactan a los eunucos. Y los eunucos escuchan la voz de Jehú y se asoman y le dicen: nosotros estamos contigo, Jehú. Y los que antes no producían y los que antes eran infructíferos, ahora se hacen fructíferos por la presencia de la unción y de la adoración. Porque la unción y la adoración te hacen fructíferos. Te ayudan a producir lo que Dios ha puesto en ti, a producir a lo que Dios te ha llamado. Te ayudan a levantarte y a poseer tu llamado. La unción del Espíritu Santo te impacta de tal manera que lo que antes estaba muerto comienza a respirar y a vivir. Lo que antes no respiraba, de repente empieza a respirar. Lo que antes estaba seco empieza ahora a ablandarse y empieza a tomar color y empieza a reverdecer. Porque la unción viene para levantar y despertar lo que está dormido y lo que está muerto. Así que los eunucos están allí y dicen: yo estoy del lado tuyo. Y Jehú le dice: agárrenme esa mujer horrible, esa viejita arrugada, agárrenla y láncenla por la ventana. Y dice la Biblia que los eunucos la agarran por las greñas y la agarran por las patas arrugadas que tenían y empiezan a mecerla. Y le dicen: a la 1, a las 2 y a las 3, y la lanzan por la ventana. Y viene Jezabel, cae como una plasta y se desintegra en el suelo porque la ventana era alta. Y dice que estalla y la amenaza, el control, la cabeza del enemigo que estaba controlándote, a tu familia, a ti, el que te controlaba en tus deseos, tus emociones, tu mente. Que tú a veces dices: yo quiero dejar esto pero no puedo, yo quiero abandonar esto pero no puedo, yo no quiero continuar haciendo y diciendo y estando en este lugar. De repente lo que antes no podías hacer se rompe. Y entonces en ese momento Dios comienza a hacer una liberación en tu vida. ¿Cuántos quieren aquí que se rompan algunos vasos? Que se rompan ciertas cosas. Cae la viejita Jezabel, cae al suelo y se rompe el oprobio de Israel. Y Jehú
con la unción de Dios y un grupito de adoradores, conquistó el reino de vuelta. Y yo te quiero dar a ti 7 palabras con las que Dios te quiere dejar hoy. La primera es, el Señor quiere decirte que te salgas del círculo. Salte de ese círculo donde no estás creciendo, no estás avanzando, no estás escuchando la voz de Dios, estás ocupado y entretenido escuchando muchas otras voces, pero no la voz de Dios. Así que lo primero que Dios te está diciendo es, salte del círculo porque quiero hablarte. Quiero tener una conversación contigo. Hay ciertas cosas que necesito decirte. Hay instrucciones que necesito darte. Necesito darte ciertas instrucciones, pero no puedo hablarte si no tienes oído para escucharme. Así que ven. Y la segunda cosa es que vengas al lugar secreto. Salte de ese círculo primero. Segundo, ven al lugar secreto. Ven a solas con Dios. Una de las canciones que yo canté dice: quiero estar a solas, solo tú y yo, hasta que me transformes, hasta que sea mejor, hasta que sea como tú. La segunda cosa es que vengas al lugar secreto. La tercera cosa que quiero decirte es que no necesitas decirle a todo el mundo que tienes un lugar secreto y que estás pasando tiempo con Dios y que Dios te está ungiendo y que Dios te está haciendo grandes cosas en tu vida. Tú no necesitas decirle a todo el mundo, ¿sabes por qué? Porque esa unción va a identificarte. De repente te van a ver y van a decir, wow, hay algo diferente contigo. De repente vas a estar enfrente de alguien y esa persona va a empezar a llorar, va a empezar a temblar, y esa persona va a empezar a sentir cosas. Porque la unción del Espíritu Santo no se ve, pero es tan real como tú y como yo. Y cuando se hace presente, transforma, toca vidas. Y Dios te va a llevar y te va a exponer a ciertas situaciones y a ciertas cosas donde la unción va a salir de ti. Donde la unción va a salir de ti, va a impactar a otras personas. Yo venía hablando en el carro con uno de mis mentorados. Yo les presento a Juan. Juan, da un saludo allí. Él es uno de las personas que yo me mentoreo. Y él está conmigo y él dice, yo quiero venir para aprender, yo quiero venir para ver lo que Dios hace en mi vida. Y estábamos hablando en el carro y él me dice, explícame un poquito acerca de eso de la atracción o de eso de que nosotros podemos llamar las cosas, ¿no? Por las energías o como le llamen, ¿no? O atmósferas o esto. Y yo le explicaba que nosotros creamos atmósferas en nuestra vida. Hay personas que tienen atmósferas creadas, por ejemplo, de enojo. Hay personas que siempre están molestas, siempre están bravas y crean una atmósfera alrededor de ellos donde nadie puede habitar. Yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amiga, pero hay algo en ti que me rechaza porque siempre estás bravo, siempre estás brava y yo te amo y quiero relacionarme contigo, pero siempre estás molesta, quejándote todo el tiempo. Hay personas que tienen una atmósfera, por ejemplo, de pleitos. Todo el tiempo quieren pelear. Todo el tiempo quieren discutir. Parece que cualquier cosa, cualquier situación es una causa de discusión y de pelea. Entonces tú no puedes tener una relación, una conversación completa, sana con ellos porque terminan peleando, discutiendo por algo. Hay personas que tienen una atmósfera, por ejemplo, de rechazo. O unas personas que tienen una atmósfera de odio. O unas personas que tienen una atmósfera de dolor o de falta de perdón. O que están heridos. Muchas veces nosotros desarrollamos atmósferas alrededor de nosotros. Hay parejas que hoy se divorcian no porque no se amen, sino porque han creado atmósfera en ellos que hace imposible que habiten juntos. Yo he tenido personas, ahora mismo estoy aconsejando a una pareja que se está divorciando.
El muchacho no quiere nada de consejería y ella dice, es imposible que yo viva con el pastor. Yo lo amo con toda mi alma, pero no puedo seguir viviendo con él. ¿Cómo es que una persona puede amarse y no pueda vivir con esa persona? Por las atmósferas que nosotros creamos. Y muchas veces no las entendemos que son así. Así que es necesario que nosotros entendamos que debemos cultivar y crear una atmósfera donde Dios pueda habitar y donde pueda habitar otras personas. No solo eso, que cuando yo tengo una atmósfera positiva, una atmósfera del Espíritu Santo, mi atmósfera te va a impactar a ti. Porque todas las atmósferas son fuertes, son poderosas, pero ninguna mayor que la del Espíritu Santo. Y donde el Espíritu Santo ha creado una atmósfera alrededor de ti, tú te puedes encontrar con una persona que tenga una atmósfera de pleito, una atmósfera de rabia, una atmósfera de falta de perdón, pero como se topó contigo y tú tienes una atmósfera de liberación, una atmósfera de unción del Espíritu Santo y de adoración, lo que sucede es que esa persona de repente empieza a llorar alrededor tuyo y empieza a arrepentirse y empieza a decir, ya yo no quiero seguir guardando rencor. Estoy cansada o cansado de tanto dolerme por esa falta, por ese dolor, por esa violación o por eso que me hicieron. Y de repente la unción tuya, la unción del Espíritu hace que las otras atmósferas comiencen a doblegarse y ocurre algo que nosotros llamamos liberación. Esa liberación nos ocurre porque nosotros hablamos bonito, porque nosotros predicamos con poder. No. Esa liberación ocurre porque la presencia del Espíritu Santo se hace presente, se hace visible, se hace sensible. Entonces creemos esa atmósfera donde nosotros podemos invitar al Espíritu Santo y luego impactar a otras personas que necesitan sanar, que necesitan ser transformadas. Esa muchacha en el banco lloraba y estaba siendo tocada porque había una atmósfera alrededor de mí que se llamaba Espíritu Santo, que era mayor que la atmósfera que ella tenía, y estaba siendo tocada y transformada y no la podía entender, no sabía el significado de sus lágrimas, pero algo estaba sucediendo en su corazón y quizás el Espíritu Santo estaba liberándola de algo. Así que salte del círculo, entra al lugar secreto y en el lugar secreto comienza a crear esa atmósfera, a darle la bienvenida al Espíritu Santo, a tener una intimidad con Él, porque eso trae recompensas y resultados en tu vida. Otra cosa, te dije que no le dijeras a nadie que eras ungido porque la unción misma te representa, que esa era la tercera cosa. Vamos a unirla a esa, ¿no? El Señor está hablando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, una tercera cosa, una cuarta cosa que te quiero decir es, no cambies tu mensaje. No lo comprometas. No seas una persona acá en la iglesia y otra en la escuela o en el trabajo o donde tú habitas o donde tú te desocializas. No cambies el mensaje, sé uno solo. No hables bien acá en la iglesia y digas, oh no, Dios le bendiga hermano, no, excelente, el Señor nos ama y todo eso, ¿no? Y cuando estamos en la casa estamos peleando y dices, ya vete, no te quiero ni ver, ni en pintura te quiero ver. Pero estamos en la iglesia, no, el Señor nos ama a todos, el Señor nos perdona y todo. Pero Dios, ni siquiera me hables, ¿ok? Estoy brava, estoy molesta contigo. Entonces tenemos como dos caras, tenemos dos personalidades. Y luego estamos en la escuela o estamos en el trabajo, esa persona nos miró mal y parece que de una vez la catalogamos y decimos, no, ni me junto contigo, ni te miro, ni te hablo, ni te busco, ni nada. Empezamos a alejarnos y a tener varias caretas, ¿no? Entonces Dios no quiere que eso suceda, sino que seamos una sola persona, que tengamos una identidad, porque sabes que Dios va a bendecir es al verdadero tú. Y lo que sucede muchas veces, el por qué Dios no nos bendice, es porque Dios anda buscando el tú, pero tú andas con diferentes caretas. Tú andas con la careta del trabajo, tú andas con la careta de la escuela, la careta de la casa, la careta de la calle, y entonces Dios anda buscando la careta verdadera de la iglesia, que es la que debería prevalecer.
Y entonces Dios anda buscando y ve la careta de la calle y dice, ese no es el que mi hijo, ese no es mi hija, ese no es el que yo quiero bendecir. Y va a la casa y ve al peleón, al que está amargado, al que está todo el tiempo gritando, golpeando las cosas, discutiendo. Y Dios dice, ese no es el que yo quiero bendecir, yo quiero bendecir a mi hijo, a mi hija. Y va y quiere bendecirte en la escuela y ve chismeando y ve haciendo enemigos y te ve haciendo grupismo y te ve haciendo racismo y te ve haciendo cualquier tipo de cosa. Y Dios dice, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo que quiero bendecir? Ese no es mi hijo, mi hija el que quiero bendecir. Y parece que andamos con diferentes personalidades, identidades, y Dios anda buscando a esos adoradores, anda buscando a esa identidad única que Él llamó, que Él quiere formar, que Él quiere hacer. Amén. La otra cosa que es hacer, primero no comprometas el mensaje, sé uno mismo, ¿verdad? Sé uno mismo, sé tú mismo. Luego, yo quiero que tú entiendas que cuando Jehú llegó a la ciudad y cuando Jehú comenzó a impactar a la ciudad, algo sucedió. Él no tuvo temor. Él no se sintió, en ningún momento se sintió intimidado por lo que el enemigo representaba para él. Y muchas veces nosotros caminamos en temor. Caminamos en temor a lo que nos va a suceder mañana. Caminamos en temor a lo que nos pueda suceder, a lo que le pueda suceder a sus hijos. ¿Cuántos aquí, cuando salen sus hijos y andan en su carro, a veces se le vienen pensamientos de que a su hijo le va a suceder algo y entonces andan temiendo? Cuando llega la hora, están preocupados porque algo les sucedió. Cuando nos llaman o cuando les llaman y no responden y textean y no responden, usted se preocupa y dice, ay, Dios mío, que no le ha pasado nada a mi hijo. Y nos ponemos locos porque andamos en temor. ¿Cuántos de ustedes cuando van de vuelo, cuando van de viaje, sienten temor de que el avión se vaya a caer? Pero caminamos en temor porque no hemos percibido verdaderamente el amor de Dios. Porque la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y mucha gente hoy vive en temor. Y el temor, yo leí algo muy importante, el temor es fe en reversa. El temor es fe en reversa. Se lo dejo para que lo investigue. Pero Jehú no se intimidó incluso ante el pecado capital, quizás su debilidad más grande, quizás esa debilidad en la cual él siempre caía. Como estaba ungido y tenía la adoración, él se enfrentó a la tentación. Él dijo, no voy a caer otra vez en este pecado, en esta maldad, en esta debilidad. Yo tengo la unción de Dios en mi vida, tengo la adoración que me acompaña y Dios me hará un vencedor, un más que vencedor. Y Dios me va a librar. De manera que no te intimides, no tengas temor ante el enemigo. Y yo quiero que te pongas de pie porque quiero cerrar con algo importante. Una de las cosas que entiendas que cuando Jehú llegó al país, cuando Jesús llegó al pueblo de Israel, dice la Biblia que comenzó un avivamiento. Dice la Biblia que comenzó un avivamiento en la ciudad. Que de repente los que estaban oprimidos, los que estaban atados, los que estaban en cadenas, comenzaron a ser libres. Comenzaron a ser libres. Y los que antes estaban desesperanzados comenzaron a tener esperanza. ¿Cuántos aquí están desesperanzados? ¿Cuántos aquí tienen problemas tan grandes que no saben que se le van a solucionar o no? ¿Cuántos aquí tienen necesidades que ellos están ahí mirando y dicen, Dios mío, yo no sé cómo eso va a suceder? ¿Cuántos aquí tienen problemas o situaciones donde ven que es imposible en lo natural que pueda haber una solución? Imposible. Yo les voy a contar una historia. Hace un mes y medio, yo venía de un retiro de pastores y líderes. Y venía manejando, era día jueves, como a las 4 de la tarde, y recibo una llamada telefónica.
Y me llama una madre llorando, sufriendo. Era una miembro de nuestra iglesia y me dice, pastor. Y yo, ¿qué pasa? Araceli se llama ella. ¿Qué pasa? Y dice, pastor, acabamos de tener un accidente. Y yo, Dios mío, pero ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y dice, yo estoy bien, pero Yarexi está atrapada en el carro. Dice, Yarexi era una de sus hijas de 5 años. Y dice, Yarexi está atrapada en el carro y no la pueden sacar. Y cuando dice no la pueden sacar, yo dije, oh my God, ese accidente fue difícil, fue terrible. Y yo enseguida, pues se me salen lágrimas porque esa niña es la mejor amiga de mi hijo. Y ellos corren juntos, se toman de la mano, juegan juntos, se hacen todo juntos. Yo tengo toda esa imagen allí. Me dicen que ella está atrapada en el carro y que acaban de tener un accidente. Y de repente ella llorando dice, pastor, ore, por favor, ore. Y yo me pongo a meditar y yo digo, ¿por qué me llamó a mí? ¿Por qué no llamó al 911? ¿Por qué no llamó? Lo primero que se le ocurrió fue llamar a su pastor. Le dije, ¿ya llamó a la ambulancia? No, voy a llamarla ahora. Y Dios mío, tranqui, llámela, por favor. Creo que ya la llamaron. Y yo, pero asegúrese, y después llámeme otra vez. Y oramos y dice, no, sí, mi esposo la está llamando, pastor. No, sí, por favor, ore, pastor, ore. Y yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué esperanza puede haber en una persona? ¿O qué pensamiento puede cruzar la mente de que llamando a una persona que ella considera su pastor, el ungido, puede cambiar algo, puede cambiar las cosas? ¿Cómo era la fe de ella que hizo de que eso sucediera? Así que yo empiezo a llorar y a orar con ella. Empiezo, Señor, Padre Santo, te pido de que pongas tu mano, Señor. Intercede por Yarexi, Señor. Sálvala, sácala de ese carro, Señor, en el nombre de Jesús. Yo empiezo a llorar, mi corazón empieza a palpitar y todo comienza a suceder. Y de repente oramos, amén, ella tranqui, que manténgame informado. Yo voy corriendo, yo venía como a 2 horas de distancia todavía de la ciudad, así que yo empiezo a correr, empiezo a avanzar, pues con cuidado, ¿no? Pero venía apurado para llegar. Llegué, dejo a mi familia. La niña resulta que murió en el accidente. Y 30 minutos después la reviven. Los paramédicos llegaron y lograron volver al corazón a que palpitara. Pero enseguida comenzaron a dar sus conclusiones profesionales y dijeron, pues ya ha pasado 30 minutos sin oxígeno en su cerebro. Seguramente tiene un daño en su cerebro que es irreparable. Pero la logramos sobrevivir, la logramos revivir. Así que la llevan en un helicóptero y se la llevan a uno de los hospitales más importantes de allá de Nashville. Y cuando yo llego, yo dejo a mi familia, dejo a mis hijos en casa y me voy corriendo al hospital así como venía. Entonces, cuando en el hospital no dejan entrar a nadie, solo la familia y en el ER, ¿no? en la sala de emergencias. Entonces le dicen, a la única persona que podemos dejar entrar es a un pastor. Entonces yo llego corriendo al hospital y resulta que me preguntan, ¿quién es usted? Yo soy su pastor. Y dice, pase adelante, por favor. Y yo corro, me ponen una cosa encima y entro. Y cuando veo a la niña en la cama, la tenían entubada, con respiración artificial. Estaba completamente morada, golpeada, estaba herida. Los padres llorando. Cuando yo llego, me abrazan llorando como si hubiese llegado. Y la responsabilidad de yo verme ahora en ese momento allí. Y yo digo, Señor, yo no puedo hacer nada por esta niña. Tú eres el único que puede hacer algo acá. Así que yo empiezo a orar. El doctor me llama enseguida y me dice, ¿usted es su pastor? Y digo, sí, yo soy su pastor. Y me dice, ven acá, por favor, necesito que le expliques claramente esto. Ella no va a sobrevivir. Ella está muy, muy golpeada, está averiada.
Y cuando me dice eso, bueno, por supuesto, nosotros somos gente de fe, pues nosotros escuchamos lo que dice el doctor y decimos, chévere, ahora vamos a ver qué dice el Señor. Así que el doctor dice que ella no iba a sobrevivir. Yo les digo a ellos, el doctor acaba de decir que ella no va a sobrevivir. Y ellos me miran así, como esperando que yo dijera algo diferente. Y yo le digo, pero ustedes saben lo que Dios dice, ¿no? Dios tiene la última palabra, así que nosotros somos gente de fe y vamos a creer en que Dios va a hacer un milagro. Y nos tomamos de las manos y empezamos a imponer manos sobre ella y yo empecé a cantar y empecé a llenar ese lugar de adoración y alabanza. Y mientras estaba en ese lugar, el Señor me dio una paz y algo sobrenatural empezó a suceder. Todos sus ritmos y todos sus niveles comenzaron a subir. Y mientras más adorábamos, mientras más orábamos, los niveles seguían subiendo y los doctores la miraban a ella, la tocaban, miraban las máquinas y se rascaban el uno al otro y decían, ¿qué es lo que está pasando? Y de repente los niveles seguían subiendo. Los doctores habían pronosticado que iba a morir. En el momento me dijeron, ya no le queda ni una hora de vida, ya va a morir, está muy averiada. Entonces yo empiezo a preguntarle al Señor, a hablar con Él seriamente, a decirle, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Quiero que me hable, porque yo quiero estar de tu lado, yo quiero hablar lo que tú estás hablando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y de repente, bueno, en medio de la noche, eran las 1, 2, 3 de la mañana, y nosotros allí con ellos llorando, ellos caían de rodillas, yo me levantaba y los levantaba y decían, se desmoronaban y yo estaba con ellos allí en el suelo ministrándoles y dándoles fuerza y ayuda. Y como a las 6 de la mañana algo sobrenatural sucede. La niña vuelve del coma. La niña mueve sus manos y abre sus ojos. Los doctores estaban sorprendidos, no podían creer lo que estaba sucediendo. Decían, pero ¿qué es lo que está pasando? Y el doctor me mira y me dice, pues, nosotros y no sabían darme una respuesta. Así que ellos empiezan a hablarle a ella y la niña empieza a llorar. Como que los miraba, podía abrir solamente un ojo y los miraba. Y ellos le decían, mami, si me escuchas, apriétame la mano. Y ella le apretaba la mano a sus padres. Parece que el cerebro no había sufrido ningún daño, porque estaba respondiendo. Le ponían luz en sus ojos y los cerraba, como que las pupilas se le movían. Y había algo que estaba sucediendo. Y yo le agarro la mano a ella y le digo, mami, es tu pastor, el papi de Santiago. Puedes apretarme la manito, y ella me apretaba la manito. Y entonces la niña vuelve a caer en coma. Todos los niveles que estaban altísimos empiezan a bajar. Y nosotros viendo todo allí. Y luego llega un momento donde estaba más estable. Y yo estaba muy cansado, yo me estaba durmiendo parado, no había descansado. Yo les digo, bueno, ya está estable, ya despertó, quizás algo va a suceder. Y digo, yo me voy a ir a bañar, voy a ir a la casa y yo regreso. Y entonces cuando yo me voy, me baño, me arreglo, le cuento a mi esposa todo lo que había pasado y me visto nuevamente y me venía de regreso al hospital y me llaman enseguida. Y me dice, pastor, usted está muriendo. Y yo digo, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Los niveles están cayendo todos, pastor. Y era una muchacha que había logrado entrar para ayudarlos a ellos mientras yo no estaba. Y yo digo, pero ¿cómo así? Vamos a orar. Y yo empiezo a orar por teléfono y dice, pastor, acaba de morir. Y yo en el teléfono, yo pegué un grito al cielo y yo empecé a llorar. No le pregunté nada al Señor, porque al Señor no se le pregunta nada. Al Señor solamente se le confía. Y yo decía, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero yo confío en ti, Padre.
yo confío en ti, yo voy en camino, Señor, yo no sé. Yo voy en camino y cuando yo llego al hospital ya tenía como 1 hora que había fallecido. Los padres estaban desconsolados, llorando. Cuando me vieron, caen a mis brazos y me preguntan ¿por qué pasó esto, pastor? Y yo los miro a ellos y ¿qué les podría decir? ¿Qué respuesta le puedes dar tú a una persona, a una pareja, a una familia? Y yo los miro, yo los abrazo y les digo, yo no les puedo responder esa pregunta, pero Dios está aquí con ustedes y yo estoy aquí con ustedes. Así que vamos a orar. Y yo los abrazo y ellos estaban muy confundidos. Y la niña allí ya le habían quitado los aparatos, ya los doctores habían dejado de insistir porque ya había completamente muerto, no había respondido ya a lo que sucedía. Y esa misma semana, ese mismo día, me llaman de Venezuela y me dicen, Rafael, acaban de asesinar a tu cuñado, al esposo de tu hermana. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, acaban de asesinarlo. Y yo, ¿cómo? Dios mío. Y yo, no. Y tu hermana está destrozada. Y yo, Dios mío, Señor, mi cuñado, Dios, no. Y empiezo a llorar y de repente a las 2 horas me vuelve a sonar el teléfono y me dicen, Rafael, acaban de llevar a tu hermano con un preinfarto al hospital. Y yo, no. Dios, ¿qué más? Yo estaba de pie, pero yo no sabía cómo yo estaba de pie. Se me acababa de morir una niña que amaba, que era la mejor amiga de mi bebé. Mi cuñado había sido asesinado. Mi hermano estaba en un hospital con un preinfarto. Y para culminar, me llaman y me dicen que un hermano muy querido de la iglesia americana donde nosotros estamos se muere. Y digo, no. Yo no puedo soportar con tanto, Señor. Yo sé que yo soy tu siervo, yo sé que yo estoy aquí para servirte, pero esto es mucho, Señor. Yo no sé cómo puedo yo dar y poder ahora tener que organizar un servicio, un funeral, y tener que arreglar cosas, y tener que enviar dinero y llamar a mi familia, y ahora consolar a mi hermana y ir a visitar. Y yo, ¿cómo yo me voy a partir en tanto, Señor? ¿Cómo yo voy a hacer para atender esto? Así que yo me refugié en el Señor. Y esa semana tuve que organizar un funeral, tuve que organizar un entierro, tuve que atender a mi familia, tuve que atender a mi hermana, tuve que visitar a los hermanos americanos, tuve que estar allí orando por mi hermano que estaba en el hospital con un preinfarto, tuve que estar haciendo de todo. Y humanamente yo no podía hacerlo. Pero la unción, la gracia de Dios me sostuvo para que yo estuviera de pie. Y aunque muchas veces las cosas no salieron como yo quería, aunque muchas veces las cosas no funcionaron como yo estaba esperando, Dios seguía siendo fiel en mi vida. Dios seguía siendo Dios. Y aunque sucedan cosas que no entendemos, Él sigue siendo Señor y Rey y soberano y poderoso Dios. Porque la vida no es esta la que vivimos. La vida no es ese cuerpo el cual tú tienes. Eso no es la vida. La vida es mucho más que eso. La Biblia dice que cuando nosotros morimos, cerramos los ojos y lo abrimos en la presencia del Señor. Nosotros somos seres eternos. Así que esa niña estaba en la presencia de Dios. Estaba en el lugar donde todos anhelamos estar. Solo que se fue antes. Y los padres, desconsolados, ahora necesitaban una ayuda, un seguimiento, quizás ayuda profesional también que la están teniendo. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta que nosotros, no es que Dios necesita de nosotros, es que nosotros necesitamos de Dios. Tú necesitas de Dios. Tú necesitas de Dios porque tú no sabes cuándo te va a visitar.
una situación donde solamente la gracia de Dios es la que te va a sostener. Tú no sabes cuándo puede venir el día en que lo único que te quede sea la mano de Dios, su gracia, su poder. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos controlar los tiempos, pero sí podemos controlar lo que hacemos con el tiempo. Y hoy Dios te está llamando a que ahora aproveches este tiempo. Y si la palabra de hoy, Dios te está indicando, te está instruyendo, entonces es porque Dios te está llamando a hacerlo, te está llamando a tomar acción en lo que Dios te está hablando. Dios te quiere hacer algo contigo hoy. Dios quiere hacer algo contigo hoy. Tú que me estás mirando allá, hermano, así con tu mano. ¿Tú? Sí. El Señor te ha estado hablando hoy. El Señor está viéndote. El Señor está hablándote porque Él quiere hacer algo contigo. El Señor te habló ciertas palabras durante la predicación que tú sabes que fueron contigo exactamente. Hay dos cosas ahorita que te tienen preocupado. Hay dos cosas que te están robando muchas veces la atención, el pensamiento, que piensas y que estás a veces preocupado, en ansiedad, porque no sabes qué hacer. El Señor te dice: yo te estoy mirando. Yo quiero que sepas que yo te estoy mirando. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias a Dios porque Dios te está mirando.